La sala estaba llena de ejecutivos, pantallas y tazas de café frío. Él hablaba con seguridad, con ese tono que usaba cuando sabía que todos lo escuchaban. Ella estaba a su lado, como siempre, con su cuaderno de notas abierto, aunque hacía meses que nadie le pedía escribir nada. A veces pensaba que ni siquiera recordaban que había dejado su carrera para estar ahí. No por amor ciego, sino porque creyó en ese proyecto de vida compartida, que ahora parecía más una empresa con jerarquías silenciosas. Se miraba al espejo cada mañana, su corte de pelo impecable, blazer ajustado rostro neutral, no por vanidad, sino porque era lo esperado, porque en esa torre de cristal donde vivían y trabajaban, lo estético se confundía con lo esencial. Y sin embargo, algo se había roto. Un día dejó de preguntarse qué quería para empezar a preguntarse si aún estaba viva por dentro. El calendario seguía girando, pero los días se parecían todo. Él llegaba tarde, ella comía sola, él le decía mi reina delante de todos, pero en casa ni la miraba. ¿Y si todo esto era solo un teatro de apariencias bien ensayadas? La primera señal no fue un grito ni una discusión, fue una notificación. Un mensaje sin responder que ella envió a las 7:30, cuando la comida ya se enfriaba. Él no lo abrió. A las 10, se acostó solo después de una videollamada de último minuto. Ella se quedó en la sala, mirando el celular en silencio, no por control sino por ese instinto que nace cuando algo no cuadra. A los pocos días, llegó otra alerta a Anne, una reservación en un restaurante donde nunca la llevó, confirmada a su nombre. Ella no dijo nada, porque la costumbre de callar le venía desde hacía años, desde la vez que lloró frente a él, y él solo dijo, Anne, estás exagerando. Desde que dejó de quejarse para no interrumpir su enfoque. En lugar de enfrentarlo, se fue al baño y se miró el flequillo recto, simétrico, estérilan como su matrimonio. Se preguntó, sin drama, si aún era su esposa o solo un adorno bien vestido, si él la amaba o solo la mantenía cerca, como quien cuida una propiedad valiosa. Why lo más duró si ella misma aún creía que eso era amor. El día que todo cambió no empezó con tormenta. Fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no prometer nada. Ella había salido antes de la oficina, una rareza que nadie cuestionó porque, a esas alturas, ya era casi invisible. Caminaba sin rumbo claro, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no procesaba. Iba cruzando la calle cuando lo vio. Ahí estaba el auto negro, el que él usaba siempre, estacionado en doble fila frente a un café boutique, y dentro, una escena que la congeló. Él, inclinado hacia una mujer joven, tocándole el rostro como hacía tiempo, no lo hacía con ella. El vidrio empañado por dentro, las manos entrelazadas, una sonrisa que ella no reconocía, no hizo escándalo. Ni siquiera se acercó. Dio 2 pasos hacia atrás y se apoyó contra un poste, tragando aire como si le faltara oxígeno. No era el engaño lo que dolía más, era la certeza de que todo ya estaba decidido. Menos por ella. Se quedó ahí 10 minutos, viendo cómo reían, cómo él le apartaba un mechón de pelo de la cara a la otra. Y entonces lo supo, el amor no se va de golpe. Pero hay escenas que lo expulsan sin retorno. Volvió a casa caminando, con el celular en la mano como un objeto sin función, no marcó a nadie. No lloró, ni siquiera se quitó los tacones. Entró, colgó el abrigo en su lugar y fue directo al baño. Se sentó en el borde de la bañera, en completo silencio. El reloj del pasillo marcaba las 8:30. Todo estaba como siempre: la alfombra gris, la lámpara de lectura encendida, el aire con aroma a lavanda. Pero nada tenía el mismo sentido. Esa noche no hubo cena ni televisión, solo ella, sentada, con los brazos cruzados sobre la rodilla, mirando la pared como si pudiera encontrar respuestas en las vetas de la pintura. Él llegó pasada la medianoche, cerró la puerta con ese sigilo que usaba cuando no quería explicaciones. Caminó hasta el dormitorio, notó que ella estaba despierta, pero no dijo nada, ni un hola, ella tampoco, pero no era indiferencia, era otra cosa. Él sintió el cambio y por primera vez se incomodó, porque ella no gritó, no exigió, no reclamó, y a veces el silencio es la forma más aterradora de abandono. A la mañana siguiente, la rutina siguió como sin nada. Él se duchó primero,
Se puso su traje azul oscuro y roció el mismo perfume de siempre. Ella preparó café, pero no lo sirvió en la mesa como solía hacerlo. Lo dejó en la encimera, junto a una nota con una sola palabra: listo. No era un aviso ni una amenaza, era una constatación muda. Él la miró de reojo, intentando medir el terreno, pero como siempre, prefirió fingir control. ¿Todo bien?, preguntó sin mucho interés. Ella apenas lo miró. Sí, claro, respondió con una calma que no era suya, porque no estaba bien. Pero había cruzado ese umbral donde las respuestas dejan de importar. Esa noche, revisando su celular en la cocina, se topó con algo que la desgarró más que cualquier imagen. Una captura de pantalla enviada por una de sus pocas amigas verdaderas, un meme viral, de esos con letras grandes y burla cruela en el CEO más fiel, excepto en su casa, acompañado de una foto borrosa de él entrando al mismo café con la amante. Los comentarios no daban lugar a dudas. Todos sabían menos yo, pensó. Y lo peor, no le sorprendía. Solo le dolía que la traición ya no era íntima, era pública. Esa noche lo esperó despierta. No para discutir, para terminar. Él llegó tarde, sin explicación. Se quitó los zapatos en la entrada como si nada, pero al ver la luz encendida en el comedor, supo que algo no estaba en su lugar. Ella lo esperaba sentada, con la taza de humeante, como si fuera solo otro día. Vi esto hoy, dijo, dejando el celular sobre la mesa. Él lo tomó, y su rostro perdió color. No por culpa, sino por el golpe al ego. Ella no lloraba, no temblaba. Pero sus manos, se notaba. Eso no significa nada. La gente inventa, empezó a decir, pero su voz no tenía convicción. No me expliques, no me grites, no me mientas más, la interrumpió ella, con una claridad que nunca antes había usado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él, como si todavía pudiera manejar la situación. Pide el divorcio, dijo ella, sin levantar la voz. Yo no voy a pedirlo. Tú lo harás, porque tú fuiste quien rompió esto. Y mi dignidad no se negocian. Él no supo qué responder. Por primera vez, no era él quien tenía el control, y eso lo desarmó. Él intentó replicar, balbuceó frases sueltas, intentó apoyarse en ese viejo tono de todo esto. Es más complejo de lo que crees, pero ya no funcionaba. Ella no era la misma mujer que hace un mes se disculpaba por ser intensa cuando pedía atención. Esa noche no hubo portazos, ni llantos dramáticos. Hubo algo mucho más incómodo para él, a una mujer firme, sentada frente a él, que ya no pedía, ni suplicaba, ni negociaba. Se levantó de la mesa con el té aún caliente. Fue al baño y se quitó el maquillaje frente al espejo. Lo hizo despacio, mirando su rostro como si fuera la primera vez. Notó las líneas nuevas, las ojeras, el brillo apagado, y aún así se sintió más viva que en años. Él la siguió hasta la puerta del dormitorio. ¿De verdad vas a tirar todo por un error?, preguntó. Ella no respondió. Le cerró la puerta con suavidad, como quien cierra un libro que ya leyó 1000 veces. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. No por orgullo, sino por paz, y mientras él daba vueltas en la cama, ella respiraba por fin sin ansiedad. Dormir sola nunca había sido tan necesario. La mañana siguiente fue distinta. Ella se despertó antes del amanecer, tomó las tijeras de la gaveta del baño y se miró en el espejo. Nadie lo sabría, pero ese gesto iba más allá del cabello. No era estético, era un corte con todo lo que ya no la representaba. Con cada mechón que caía, se le soltaba una carga. Se hizo un flequillo corto, rebelde, imperfecto, pero suyo al terminar. Se sonrió con un dejo de ironía. No estaba triste, tampoco feliz, estaba presente. Y eso bastaba. Se duchó con calma. Se vistió con ropa cómoda. Nada de traje ni tacones, ese día menos, y salió a caminar por el barrio, como no hacía desde hacía años. Sintió el sol en la cara, el aire limpio, los pasos propios. Compró una libreta nueva en una papelería y un lápiz de tinta suave. Decidió empezar a escribir todo, no para publicar, sino para recordar, porque por primera vez en mucho tiempo, su historia merecía ser contada. Por ella, no por él, no por los demás. Volvió a casa con una sonrisa tímida, y al cerrar la puerta, supo que algo nuevo estaba empezando, aunque no tuviera nombre aún. Durante los días que siguieron,
ella empezó a reconstruirse desde lo pequeño. No desde frases de autoayuda ni decisiones impulsivas, sino desde lo cotidiano. Se obligó a salir del piloto automático, preparaba su desayuno con música suave, leía durante 1 hora por las mañanas, caminaba sin destino por parques donde nunca había puesto un pie. No buscaba distracción, buscaba conexión. Algo que le devolviera la sensación de estar viva en su propio cuerpo. Evitó redes sociales, no por miedo a la exposición, sino porque ya no quería medirse por validaciones ajenas. Se reencontró con 2 amigas que había dejado de frecuentar por falta de tiempo. En realidad, porque a él no le gustaban. Esa noche, entre vino tinto y confesiones guardadas, rieron hasta las lágrimas. Hablaron de cuando eran jóvenes, de lo que esperaban de la vida y de cómo, sin darse cuenta, se habían diluido en las exigencias de otros. Volvió a casa tarde, con el corazón tibio. No era felicidad, era una especie de alivio. Por fin, alguien la había mirado a los ojos sin juicio, sin expectativa. Por fin, podía hablar de su dolor sin que le dijeran tú sabías cómo era él desde el principio. Mientras tanto, él empezó a notar la diferencia. Ya no recibía los buenos días con beso, ni los recordatorios de agenda que ella solía organizarle. Las camisas no aparecían planchadas. Los correos no eran revisados por ella antes de enviar. Y lo que más lo desconcertaba a Na, ella ya no preguntaba nada. No había reclamos, no había súplicas, había distancia, y eso lo inquietaba más que cualquier discusión. Una noche, al llegar del trabajo, encontró la casa en silencio. Ella no estaba, no dejó nota, no respondió su llamada. Y por primera vez, él sintió lo que era la ausencia real, no la física. Ella había viajado muchas veces antes, sino la emocional. Al revisar su correo, encontró un borrador que ella dejó abierto por accidente, o quizá a propósito. Era un documento de divorcio. No estaba firmado. Solo tenía una línea escrita al final. Cuando tengas el valor, lo firmás vos. Cerró la laptop con fuerza, molesto, pero también asustado, porque entendía que ya no era él quien decidía el curso de los eventos, y que esta vez su dinero, su poder, su apellido, no servían para nada. Pasaron algunos días más, y ella comenzó a tomar decisiones que no necesitaban anuncios. Llamó a una corredora inmobiliaria y visitó un par de departamentos. No dijo nada en casa. Solo observaba, escuchaba el ruido de los nuevos lugares, tomaba fotos de las ventanas, de la luz entrando por la mañana. Quería algo pequeño, sencillo, pero con vida, uno con espacio, solo para ella. En paralelo buscó una entrenadora personal, alguien que no hablara de cuerpos perfectos, sino de movimiento, de reconectar con uno mismo. Su cuerpo había sido invisible tanto tiempo que hasta se había olvidado de cómo era habitarlo sin vergüenza. Un día, durante una clase, se quedó en silencio al final, acostada sobre la colchoneta, respirando. Y por primera vez en años, lloró, no de tristeza, de alivio. Era como si su pecho por fin se permitiera aflojar todo lo que había apretado durante tanto tiempo. Al volver a casa esa noche, encontró a él en la cocina, con un ramo de flores, no rosas tulipanes, como los que le regalaba en sus primeras citas. Pensé en vos, dijo, sonriendo incómodo. Ella los miró un segundo, y los dejó en la encimera sin tocarlos. Le Gastard, murmuró mientras servía agua. A partir de ahí, él comenzó su descenso, no uno escandaloso ni cinematográfico, sino ese tipo de caída que duele porque nadie la ve. Comenzó a mandar mensajes largos, llenos de explicaciones, audios con voz temblorosa a las 3 de la mañana. Le decía que no sabía cómo había llegado a eso, que ella era su eje, que sin ella todo se sentía vacío, pero ella ya no contestaba. Leía en silencio, escuchaba sin reaccionar. No era indiferencia, era respeto propio. El hombre que una vez creyó que podía tenerlo todo, ahora se desarmaba frente a una mujer que ya no estaba dispuesta a seguir remendando lo roto. Una tarde, al volver de su clase, ella encontró un paquete en la entrada un collar, el mismo que él le prometió años atrás, cuando decían que nada los separaría. Pero ahora el detalle que más hablaba era otro, la rosa negra que lo acompañaba en artificial, sin aroma. Hermosa, pero muerta. Ella lo miró desde el pasillo, sin abrir la puerta. Él estaba parado ahí,
con el abrigo sobre los hombros, intentando mirarla a través del vidrio. Pero ella solo sostuvo la mirada un segundo y se dio la vuelta. Los días siguientes fueron una mezcla de movimientos silenciosos. Ella empacaba cosas poco a poco. Guardaba fotos, documentos, libros que ya no quería compartir. No lo hacía con rabia, sino con una calma quirúrgica. El armario, antes repleto de ropa elegante para eventos y cenas con su esposo, ahora se vaciaba sin escándalo. Cada prenda doblada era una escena archivada. Cada zapato envuelto era una conversación no dicha. Él lo notaba, claro, pero se quedaba inmóvil, como esperando que en algún momento ella se quebrara y pidiera quedarse. No entendía que ya no era cuestión de rabia. Era dignidad a una noche. Sin avisar, ella le entregó un sobre. Dentro una no de despedida, sino dossier. Escrita con tinta negra, letra firme. Esto no es una guerra ni una derrota. Solo estoy eligiendo vivir. Él no dijo nada. Le temblaban las manos. Intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «No me odies», dijo él, casi en susurro en «no te odio». «Pero ya no te espero», respondió ella, mientras tomaba su bolso. Era el comienzo del final, y él lo supo. La noticia se esparció rápido en los círculos donde antes todos los veían como la pareja perfecta. En una junta directiva, uno de sus colegas, con más sorna que respeto, mencionó al pasar «a tu mujer. Parece estar floreciendo sin voz». Él fingió una sonrisa, pero no pudo evitar que se le trabara la garganta, porque sí, la estaba viendo distinta, más ligera, más viva, a más ella. Una mañana, mientras daba una presentación en la sala de conferencias, el proyector lanzó por error una imagen guardada en su carpeta personal. Una foto vieja de ambos, en un evento de gala. Ella con vestido rojo, él con la mano en su cintura. Rápidamente la quitó, pero el silencio en la sala fue brutal. Nadie se rió, a nadie comentó. Solo una colega, la misma amante, bajó la mirada con una mezcla de incomodidad y fastidio. Después de la reunión, nadie lo felicitó como de costumbre. Seyfiu al-Babou se miró al espejo y por primera vez se vio solo. No por la ausencia física de ella, sino por la presencia enorme de su vacío. Ella, mientras tanto, organizaba su traslado con la serenidad de quien ya tomó la decisión más difícil. El nuevo departamento no era lujoso ni ostentoso, pero tenía algo que no se podía comprar en silencio limpio. No el silencio que duele, sino el que abraza. Las paredes blancas, la luz entrando por las mañanas, el piso de madera que crujía al caminar. Lo había elegido sola, sin preguntar, sin consultar, sin esperar aprobación. Al entrar con las primeras cajas, lo primero que colocó fue una planta, pequeña, en una maceta de barro, con hojas verdes que temblaban al menor viento. Era su símbolo, algo vivo, que dependía solo de ella. Puso música suave, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo. Rodeada de libros, tazas y recuerdos, no lloró, pero sí respiró profundo, como si su cuerpo se diera cuenta de que por fin estaba a salvo. Esa noche durmió con la ventana abierta. Escuchó los sonidos de la calle, los autos lejanos, una pareja riendo en el edificio de enfrente, sonidos ajenos. Pero sin amenaza, por primera vez, no extrañaba nada a ni a él, ni su mundo. Días después, él volvió a intentar. Esta vez, más desesperado. Llamó desde otro número. Mandó un audio de casi 5 minutos donde su voz se rompía. Hablaba de errores, de vacío, de lo mucho que ella le enseñó. Pero ya no usaba la soberbia. Ahora era otro tono. Como si entendiera que perdió algo que no volvería. Ella escuchó el audio mientras tomaba café frente a la ventana. No lloró, pero le dolió no por él, por la mujer que ella fue cuando lo amaba, por todo lo que se dio y que él nunca supo cuidar. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, escribió una nota corta. Metió en un sobre la última llave de la casa que compartieron y la dejó en recepción, sin nombre. Solo una frase escrita a mano. ¿Hará que vuelvas? Si vuelves a casa. No, Amy. No había reproche ni ironía, solo cierre. Esa noche volvió a leer su libreta. Escribió una frase que se le ocurrió mirando el cielo desde su balcón. Nunca imaginó que me vería así y
Y yo, nunca imaginé quererme tanto. Una semana después, cuando él se enteró de que el divorcio había sido formalmente entregado a su oficina por intermedio de abogados, con guardaespaldas incluidos, no por amenaza, sino por claridad, algo en su mundo se quebró sin posibilidad de arreglo. La escena fue fría y humillante. La secretaria dejó el sobrelacrado sobre la mesa de reuniones mientras él hablaba con accionistas. Uno de los presentes levantó una ceja, otro fingió no ver nada. Él se quedó quieto mirando ese sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Nadie dijo una palabra, pero todos entendieron. Él intentó mantener la compostura, tragó saliva y siguió con la presentación, pero la voz le temblaba. La amante, sentada entre los asistentes, lo miraba con un gesto seco, como si de pronto hubiera perdido el encanto que alguna vez creyó ver. Ya no había admiración, solo incomodidad. Al final de la junta, él se quedó solo en la sala, con el sobre en la mano. No lo abrió en ese momento, solo se apoyó contra la pared, cerró los ojos y entendió que el poder sin respeto no vale nada. Esa noche no volvió a casa. Se encerró en su oficina, rodeado de premios, placas y reconocimientos que de pronto le parecieron ridículos. Releyó los correos antiguos donde ella le recordaba citas médicas, aniversarios, comidas con sus padres. Releyó uno donde ella le había dicho: no necesito que me salves, solo que estés guay. Él no estuvo. Nunca supo estar. Cuando finalmente abrió el sobre, encontró no solo los papeles oficiales, sino una nota escrita con esa letra suya tan clara, sin adornos: ante, devuelvo tu apellido. Me quedo con mi nombre. No lloró. Él no sabía cómo, pero sintió algo que hacía años no sentían: vacío real. No el de perder un negocio o una inversión, el de perder algo que no se recupera con esfuerzo ni con dinero. Al día siguiente, sus colegas lo saludaron con distancia. Ya no lo veían igual. Y él por fin entendía que había cruzado una línea sin retorno, no por la traición, sino por haber dejado ir a alguien que solo pedía ser vista. Después de aquel día, ya no hubo más visitas sorpresivas, ni llamadas a horas extrañas. Él entendió, al fin, que su presencia no era deseada. Ella, por su parte, volvió a su ritmo. Empezó a decorar su departamento con cosas pequeñas que la hacían sentir en casa. Una manta suave en el sofá, una lámpara de luz cálida para las noches de lectura, un cuadro con una frase sencilla pero poderosa: ahora soy otra. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo a ella. Se miraba al espejo con otros ojos. Veía sus arrugas, sus marcas, su historia, y por primera vez no las quería borrar. Las honraba. Empezó a escribir más seguido. Incluso consideró publicar algunos textos. No por fama, sino por compartir lo que había aprendido con otras mujeres. Recibía mensajes de sus amigas, que notaban su cambio. Te ves distinta, le decían, y sí lo estaba, no porque hubiera dejado de sufrir, sino porque ya no lo hacía desde la culpa. Había transformado la herida en fuerza. No era una nueva versión de sí misma, era la verdadera, que por fin había podido salir. Mientras tanto, él enfrentaba un panorama desolador. En la empresa, su imagen se resquebrajaba. Los inversionistas notaban su desconcentración, su impulsividad creciente. La amante, que al principio parecía una cómplice leal, comenzó a tomar distancia. No por moral, sino por conveniencia. Él ya no era el mismo hombre exitoso y admirado. Era una figura. Un hombre que hablaba solo en reuniones, que olvidaba fechas, que pedía disculpas sin motivo claro. Sus colegas empezaron a delegar decisiones importantes en otros. Ya no lo necesitaban tanto como él creía. Una noche, tras una junta tensa, se quedó solo en su oficina. Abrió una de las gavetas y encontró una foto vieja en ella, en la cocina de su antigua casa, riendo con una taza en la mano. La escena era simple, pero llena de vida. Una vida que él despreció mientras la tenía. La miró largo rato, y por primera vez se permitió soltar una lágrima. No por amor, por pérdida, porque había dejado ir lo único que era verdad en medio de su mundo falso. Ella no lo sabía, pero su nombre volvía a sonar entre los pasillos de la empresa, ya no como la mujer del CEO, sino como la mujer que tuvo el coraje de irse.
En una junta donde él intentó volver a imponer autoridad, uno de los directores lo interrumpió con un comentario ácido. Tal vez, si tuvieras la claridad de tu exesposa, estaríamos avanzando más rápido. No fue un ataque directo, fue una sentencia. Él se quedó en silencio. Ya nadie lo temía, y eso, para alguien como él, era el verdadero colapso. Por primera vez, su poder no bastaba para esconder el caos personal que se le salía por las costuras. Mientras tanto, ella recibió una invitación inesperada. Una fundación de mujeres emprendedoras quería que contara su historia, no como víctima, sino como símbolo de transformación. Dudó unos días, no le gustaba exponerse, pero algo en su pecho le dijo que era momento. Subió al escenario con un vestido sencillo y la mirada serena. Cuando habló, lo hizo sin dramatismo, solo con verdad. Al bajar, varias mujeres se acercaron. Una le dijo: Gracia. Pensé que era la única. Y en ese momento entendió que todo su dolor había servido para algo más grande que ella. Esa noche, volvió a casa y encendió una vela aromática. Se preparó una sopa caliente y cenó en silencio, con la ventana abierta. Escuchó el viento mover las hojas de la planta, que había crecido más de lo esperado. La miró y pensó: resiste sin ruido. Como yo, al día siguiente, recibió una carta certificada. Era de Elan esta vez, sin promesas, sin súplicas. Solo una joya, escrita a mano, diciendo: firmé. No porque quieran, porque ya entendí que no hay vuelta atrás. Abrió el sobre, leyó, respiró hondo y lo guardó en una caja. No por rencor, sino por memoria. Al cerrar la tapa, sintió una especie de alivio físico, como si una presión le soltara el pecho. Tomó su libreta y escribió él firmó el final. Yo comencé el principio. Luego apagó la luz. Se acomodó en la cama con su libro y sonrió al ver que por fin, al llegar la noche, no le pesaba el día. Ya no tenía que rendir cuentas. Ya no debía explicar su tristeza. Ya no era una sombra, era su propia luz. Con el paso de las semanas, él fue dejando de aparecer en escena. Ya no mandaba mensajes, ya no intentaba buscarla, pero ella sabía menos y lo sentía, que aún pensaba en ella. Porque los hombres como él no olvidan fácilmente lo que les daba equilibrio, aunque lo hayan despreciado en su momento. Ella, en cambio, aprendía a no mirar atrás, a dejar que el pasado se asentara como polvo en un estante. Ahí estaba, pero ya no ensuciaba nada. Un día, mientras organizaba su estantería de libros, encontró una antigua agenda con anotaciones de la época en que intentaba salvar su matrimonio, citas con terapeutas, recetas nuevas que él jamás elogió, frases que leía para no venirse abajo. Se quedó mirándola un rato, con una mezcla de ternura y rabia. Luego, sin rituales, la rompió en pedazos y la tiró. Fue una limpieza emocional. No con odio, con certeza. Ese mismo día, decidió cambiar el número de celular. No por miedo, sino por cierre. Porque seguir avanzando también era decidir a qué ya no se le abre la puerta. Y con ese pequeño gesto, llegó una nueva etapa, más silenciosa, pero más suya. Empezó a salir sola a nuevos cafés, a sentarse en plazas con su libreta, a observar la vida como quien vuelve a aprender a vivir. No necesitaba compañía ni explicación. Solo a veces la reconocían en la calle. Una mujer la detuvo un mediodía y le dijo: ¿Sos vos? La que dejó al CEO. Ella sonrió con suavidad. La que se eligió, corrigió y siguió caminando. Era sutil, pero inmenso, porque ya no llevaba esa etiqueta como un estigma. La llevaba como medalla. Una que no brillaba hacia afuera, pero que pesaba con dignidad hacia adentro. Empezó a colaborar en la fundación donde había hablado, a escribir para un boletín mensual. Mujeres de distintas edades le contaban sus historias. Ella no daba consejos, solo escuchaba a Annie y con eso bastaba, porque ahora entendía que a veces lo que más sana es sentir que no se está sola. Una tarde gris, mientras leía en el balcón con una manta sobre las piernas, recibió una llamada inesperada. Era la secretaria de su exmarido. Con voz apurada y tensa, le informó que él había tenido una crisis nerviosa durante una reunión y estaba internado en observación. No te llamo para que vayas,
Solo pensé que debía saberlo. Ella colgó en silencio. Se quedó con el celular en la mano, mirando la lluvia resbalar por el vidrio. Sintió algo en el pecho. Siam, pero no era culpa. Era un eco, un reflejo de todo lo que alguna vez lo sostuvo, y que ya no era su carga. No fue a verlo, no envió mensaje. Solo se hizo un té, abrió su libreta y escribió una frase, aunque se cure. Pero sin Mien era Duran, pero era verdad. Había aprendido que no todo lo que duele debe salvarse, que hay heridas que no son suyas, aunque la hayan cortado. Los días pasaron y supo que él recibió el alta. Alguien le comentó que volvió a su casa, solo, con una empleada doméstica que cuidaba de su rutina Ake. Ya casi no salía, que se había vuelto huraño, desconfiado. Pero ella no indagó más. No era su mundo. No era su historia. Ahora, su atención estaba en otra parte, en la planta que floreció por primera vez, en el club de lectura que inició con 3 vecinas, en la tranquilidad de saber que no debía probar nada a nadie. Una noche, mientras guardaba los platos después de cenar, se encontró sonriendo sin motivo. No había nadie más. No había una conversación especial ni una noticia feliz. Solo ella, en su cocina, con una paz que venía de dentro, se tocó el cabello corto, ahora un poco más largo, más libre, y pensó en quién diría que después de tanto, la calma se siente así, porque si a la calma también se aprende. Y ella la estaba aprendiendo bien. Una mañana, al abrir su correo, encontró una invitación. No era de trabajo ni de algún evento social, era de una ex colega que ahora dirigía un proyecto de acompañamiento legal para mujeres en proceso de divorcio. Le pedía que contara su experiencia, no como caso, sino como ejemplo de autonomía. Dudó porque volver a hablar de eso era revolver cenizas, pero también sabía que el fuego que una vez la quemó, ahora era luz para otras. Aceptóse, preparó sin ensayar, sin guión, solo con su historia. El día del evento se puso una blusa blanca y jeans, nada formal. Al llegar, vio un auditorio pequeño lleno de mujeres de todas las edades. Tomó el micrófono con firmeza y habló, no del dolor, aunque estuvo presente, sino del proceso, del silencio, del corte de pelo, de la planta, de la llave, cada símbolo, cada gesto. Al final, alguien le preguntó, ¿y ahora? ¿Sos feliz? Ella no respondió enseguida. Sonrió, miró al público y dijo, soy libre. Y eso, por ahora, es suficiente. El aplauso fue cálido, pero lo que más le quedó fue la mirada de una mujer mayor, en primera fila, llena de lágrimas. Y de fuerza en esa noche volvió caminando, no quiso taxi. El aire estaba fresco, y las calles tenían ese murmullo tranquilo de las ciudades cuando ya no corren. Pasó por una vidriera y se detuvo. Había un espejo grande. Y por reflejo, se vio no solo su rostro. Se vio toda su postura, su andar, su mirada. No como la no como la que fue engañada, sino como Mariana. Su nombre, su historia, su peso, su valor. Siguió caminando con una liviandad nueva. No euforia, no alegría fingida. Libertad, y mientras subía las escaleras de su edificio, pensó en lo lejos que había llegado. No en kilómetros en coraje, porque nadie le regaló su reconstrucción, porque lo hizo sola, con miedo, pero sola. Al abrir la puerta, su planta la esperaba con hojas nuevas. Y en ese instante, entendió algo que ninguna frase hecha podía explicar, aunque a veces lo más revolucionario es elegir tu propia paz, aunque a nadie le parezca extraordinaria. Días después, mientras organizaba algunos papeles, encontró una caja que no había abierto desde su mudanza. Dentro había fotos viejas, boletos de viajes, una entrada de cine, marcada con un corazón. Era un resumen visual de su antigua vida. La revisó sin apuro, tocó cada objeto con respeto, no con nostalgia. Sabía que esos momentos existieron, que fueron reales, aunque el final hubiera sido amargo. Y también entendía que no tenía que destruir el pasado para construir el presente. Separó algunas cosas para guardar, otras para desechar. Entre los recuerdos, halló una carta que él le había escrito una vez, cuando aún eran novios. Decía, prometo que siempre te voy a cuidar. La leyó en voz baja, la dobló con cuidado y la metió en una bolsa.
Luego bajó a la calle y la dejó en un contenedor de reciclaje, porque había promesas que solo pesan si se guardan, y ella ya no quería cargar con lo que no se cumplió. Al volver a casa, puso música suave, encendió una vela y se sirvió una copa de vino, porque cerrar ciclos también se celebra. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, él miraba su celular vacío. Las notificaciones eran de bancos, negocios, citas, pero ninguna de ella había dejado de esperarlo. ¿Y eso lo devoraba? A veces pensaba en escribirle, decirle que la extrañaba, que todo había sido un error, pero ya no tenía excusas. Su entorno también lo sentía en su mirada apagada, su impaciencia, sus ausencias en reuniones claves. La amante de antes, con quien creyó haber encontrado juventud o libertad, lo dejó semanas atrás. Le dijo que no era lo que imaginaba. Y claro, nadie es quien imagina ser cuando vive huyendo de sus errores. Él había llegado al punto exacto que nunca creyó posible, al tener todo menos a quien importaba. Y lo peor no era estar solo, era saber que ella ya no lo necesitaba. Ni para Vivier, ni para Sane, ni siquiera para odiar. Una mañana, ella recibió un mensaje inesperado. Era del abogado, confirmando que el proceso de divorcio había concluido oficialmente. No quedaba nada pendiente. Todo estaba firmado, sellado, cerrado. Lo leyó 2 veces. No sintió euforia ni alivio inmediato. Sintió algo más profundo en descanso, como si por fin el cuerpo pudiera soltar una tensión que llevaba años acumulando sin saber. Se preparó un café, se sentó en el balcón y respiró. Miró el cielo nublado, la ciudad aún medio dormida, el sonido de una moto a lo lejos. No necesitaba más, no quería más. En ese instante, escribió una última frase en su libreta. Mi historia no se cerró con un punto final. Se abrió con una página en blanco. Era así como lo sentía. No como un desenlace, sino como un comienzo. No sabía qué vendría después. Pero no tenía miedo, porque ya se tenía a sí misma. Y eso, ahora lo sabía, era todo lo que necesitaba. Ese mismo día, decidió hacer algo simbólico. No por drama, por significado. Tomó la última copia de la llave de la casa antigua, la misma que él jamás vino a buscar. Caminó hasta el río y se paró frente al agua. No había nadie mirando. No había cámaras. Solo ella, el viento y esa pequeña pieza metálica que durante años representó pertenencia. La sostuvo unos segundos en la mano, la miró con calma y sin discurso, sin lágrimas, la lanzó al agua. La vio hundirse rápido, sin ruido. Se quedó un rato más ahí, con los brazos cruzados, sintiendo cómo la brisa le despeinaba el flequillo, que ahora ya no era tan corto. Volvió caminando lento, sin apuro. En el camino, compró pan fresco y flores. Se dijo a sí misma, hoy me merezco algo bonito. Porque entendía por fin que no hacía falta esperar a que alguien más lo dijera. Ya no era su lugar recibir migajas. Ahora elegía, ahora decidía, ahora vivía. En los días que siguieron, su vida se volvió aún más ligera. No por ausencia de problemas, sino por claridad. Había cosas que aún dolían, sí, recuerdos que aparecían sin aviso, preguntas sin respuesta. Pero ya no la detenían a una. Cuando sentía tristeza, no la evitaba, la miraba de frente, la dejaba pasar. Wise era una mujer distinta, no porque se hubiera transformado de golpe, sino porque se había reencontrado con su centro. Se permitía tardes sin hacer nada, noches de películas tontas, caminatas sin auriculares. Aprendía a estar consigo sin sentirse sola. Aprendía a disfrutar del silencio. Un día, recibió una foto de una amiga que había asistido al evento de mujeres. Era ella, de pie, hablando al micrófono, con el cabello suelto y los ojos brillantes. Se quedó mirando la imagen largo rato. No era vanidad, era constatación. Esa mujer era ella, y no la reconocía desde hacía mucho tiempo. Ese mismo día, volvió a pasar por el café donde solía sentarse con él en los buenos tiempos. No lo evitó. Entró, pidió un té, se sentó en una mesa cerca de la ventana. Observó a las personas, el murmullo del lugar, el sonido de la loza chocando, las risas sueltas. Se sintió parte de todo eso, pero también ajena, porque entendía que esa versión suya que había habitado ese espacio,
Y eso no era triste, era evolución. Al salir, se cruzó con una pareja joven discutiendo en voz baja. La mujer parecía contener el llanto. Él miraba el celular. Mariana sintió una punzada en el pecho. No por ellos, sino por ella misma. Por todas las veces que estuvo en esa escena, por cada lágrima, tragadao, por cada no es nada que dijo para no incomodar, por cada silencio que sostuvo hasta desfigurarse. Al llegar a casa, se miró al espejo. No buscó defectos. Solo se miró como quien por fin se ve de verdad. Una noche, mientras organizaba su ropa de temporada, encontró al fondo del armario una caja con los últimos objetos de su vida anterior. Dentro había una blusa que él le había regalado, un perfume que usaba para acompañarlo en eventos, y una foto enmarcada que aún no había tirado. La tomó en sus manos, la observó con detenimiento. Estaban sonriendo, con copas en alto, rodeados de gente. Parecían felices, y quizá, por un momento, lo fueron. Pero ahora entendía que muchas sonrisas nacen del miedo a estar solas. Se sentó en el borde de la cama con la foto en las manos, respiró hondo, luego la sacó del marco, la dobló con cuidado y la guardó dentro de un libro. No por apego o por memoria, porque ella no quería borrar el pasado. Quería dejarlo en su lugar. Tomó la blusa, la puso en una bolsa para donar. El perfume lo roció en el baño, como un último adiós al olor de una etapa que ya no era suya. Esa noche durmió profundamente y no soñó con nada ni con él ni con lo que fue. Solo descansó por la mañana, abrió las ventanas de par en par. El aire fresco de primavera entró sin pedir permiso. En la cocina, el sol iluminaba cada rincón, como si la casa también celebrara esa etapa nueva. Preparó café, puso música suave y se sentó a escribir. No sabía si lo que salía era literatura, diario personal o desahogo, pero no importaba. Era suyo, era verdad. Escribió sobre el momento en que sintió que ya no lo amaba, sobre el día que lanzó la llave al río, sobre cómo aprendió a elegir pan fresco y flores, no por lujo, sino por cariño propio. Se detuvo un momento, miró por la ventana y pensó, ¿cuántas mujeres viven atrapadas sin saber que pueden salir? No tenía la respuesta, pero sí una certeza en su historia, contada sin dramatismo, pero con fuerza. Podía ser una cuerda tendida para otras, no para salvarla, sino para mostrar que hay salida siempre. Incluso cuando el mundo insiste en hacernos creer que es tarde. Ese mismo día, mientras caminaba por una feria de barrio, se encontró con una vendedora que ofrecía plantas en macetas de barro, pintadas a mano. Mariana se detuvo sin pensarlo. Una en especial llamó su atención, una suculenta pequeña, con hojas gruesas y fuertes. En una maceta blanca, con una frase escrita en negro, crecí en silencio. La compró sin dudar. Al llegar a casa, la colocó junto a la otra planta, como si se hicieran compañía, y se quedó mirando ambas, pensando en todo lo que había crecido ella misma en ese tiempo, sin ruido, sin aplausos, sin testigos, pero con profundidad. No era la misma mujer que temía quedarse sola, ni la que esperaba que la miraran para sentirse viva. Ahora, su validación no venía de un mensaje, ni de un anillo, ni de un apellido compartido. Venía de su capacidad de levantarse cada mañana y elegir su paz por encima de todo. Esa era su nueva forma de amar sin sacrificarse. Sin desaparecerse en paralelo, él seguía apagándose. Ya no era la figura dominante de antes. Su presencia en la empresa se había vuelto casi decorativa. Participaba en pocas decisiones. Llegaba tarde, respondía con evasivas. Algunos empleados comentaban que el jefe se desinfló, otros decían que había cambiado desde su divorcio. Pero nadie lo decía con compasión, porque la caída de un hombre que usó su poder para aplastar se observa con más juicio que pena. La amante, ahora ex, ni siquiera respondía a sus mensajes. Lo había dejado con una nota breve: no estoy para cargar tus ruinas. Él intentó recomponer algo con su familia, pero ya no tenía energía para fingir interés. Su entorno se reducía a lo funcional. Ya no lo buscaban por admiración, sino por conveniencia, y eso lo destrozaba más que cualquier pérdida económica, porque entendía,
en el fondo, que todo eso era consecuencia, y que el daño no fue el divorcio, fue haber dejado de mirar a quien siempre lo miró de verdad. Una tarde cualquiera, Mariana decidió ir al parque con su libreta. El clima estaba perfecto, ni calor ni frío, solo esa brisa que acaricia sin molestar. Se sentó bajo un árbol grande, sacó su lápiz y empezó a escribir escenas sueltas. No sobre Elan, no sobre la traición, sobre mujeres. Sabrina. Un grupo de adolescentes pasó cerca, y una de ellas la miró. Le sonrió y dijo en voz baja, quiero ser así cuando sea grande. Mariana no respondió, pero esa frase se le quedó en el pecho. No porque buscara admiración, sino porque por primera vez alguien la veía sin saber su historia, y aún así la respetaba. Cerró su libreta con calma, se quedó mirando el cielo entre las ramas y sintió una conexión extraña con su infancia, con la niña que alguna vez fue y que soñaba con ser valiente. Esa niña estaría orgullosa de ella. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier aplauso. Esa noche, mientras preparaba su cena, sonó su celular nuevo. Era un número desconocido. Dudó en contestar, lo hizo. Era su Cucara, la hermana de él, la misma que años atrás la había ignorado en reuniones familiares, que había justificado a su hermano 1000 veces, la misma que nunca la defendió. Su voz sonaba distinta, más suave, más rota. Solo quería decirte que lamento todo, que ahora entiendo muchas cosas que antes no veía. A Mariana no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana, miró las luces de la ciudad y dijo, sin enojo a veces, el dolor ajeno nos abre los ojos. Hubo un silencio largo. Luego, la cuñada agregó, te admiro. Mariana agradeció, cortó y dejó el celular a un lado. No había resentimiento, solo conciencia, porque ya no necesitaba que nadie la validara. Pero si alguien lo hacía desde un lugar honesto, lo recibía, no por ego, por justicia, por reparación. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a notar cómo pequeños detalles se volvían sus nuevas anclas. El café de la mañana en su taza favorita, la sensación de sábanas limpias, el sonido de la lluvia en la ventana cuando leía antes de dormir. Cosas que antes pasaban desapercibidas porque vivía en automático, apurada por atender a otro, por cumplir expectativas ajenas. Ahora, eran rituales sagrados. Un domingo, sin planearlo, limpió todo su departamento, no porque estuviera sucio, sino porque quería renovar el aire, mover la energía, abrió cajones, sacó objetos, organizó libros. Al terminar, encendió incienso y se sentó en el suelo, mirando todo. No era un palacio puro y vacío. Cada rincón, cada aroma, cada silencio, era el reflejo de su nueva vida sencilla, pero plena. Esa noche se dijo en voz baja, no. Necesito más, no quiero más. Esto me basta. Y lo sintió con una certeza que nunca antes había tenido. La tranquilidad no se gritaba, se vivía mientras tanto. Él seguía en su espiral de descomposición interna. Le ofrecieron tomarse una licencia temporal de la empresa. Lo disfrazaron como un gesto de cuidado, pero todos sabían lo que significaba un empujón. Disfrazado de compasión, lo aceptó sin pelear. Ya no tenía fuerza. Pasaba los días encerrado en su casa vacía, caminando en círculos, releyendo correos antiguos que ella había escrito. Una madrugada, volvió a escuchar los audios que alguna vez le envió, cuando aún intentaba rescatar lo que quedaba. Su voz sonaba distinta. Lina de vida, Lina de amor. Ahora todo eso era un eco. Él entendía, con cada frase que escuchaba, que nunca supo lo que tenía, hasta que lo perdió. Intentó escribirle un último correo, pero no lo envió. Lo dejó en borradores, porque sabía que ya no tenía derecho, ya no tenía lugar, ni excusa, ni entrada, solo un recuerdo, que pesaba como piedra en el pecho. Un día de otoño, Mariana organizó un encuentro con las mujeres del club de lectura que había formado en su edificio. Cada una llevó algo para compartir galletas, historias, rieron, hablaron de libros, pero también de vida. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, dijo: gracias por crear este espacio. Acá me siento fuerte. Mariana no respondió con palabras. Solo la abrazó, porque sabía lo que era necesitar un lugar donde simplemente existir sin justificarse. Esa noche, al quedarse sola,
pensó en lo lejos que estaba de todo aquello que una vez la hizo sentir invisible. Ahora, no era protagonista de un drama, era arquitecta de su paz. Encendió una vela, abrió su cuaderno y escribió: no soy lo que me pasó. Soy lo que hice con lo que me pasó, Anne, y lo sintió como una verdad absoluta. Porque cada paso, cada corte, cada silencio había sido una elección. No perfecta, no libre de dolor, pero consciente. Y eso era lo que más valor tenía. Mientras tanto, él vendió la casa. ¿No lo anunció? No llamó a nadie, solo se deshizo del espacio donde todo había pasado. Dicen que se mudó a un departamento más pequeño en otra ciudad, lejos de los círculos donde su nombre ya no generaba respeto, sino lástima o comentarios sordos. Nadie lo extrañó, a nadie lo despidió. Y eso, para un hombre como él, fue la verdadera sentencia. Había vivido creyendo que el poder era permanente, que la admiración era garantía, pero al final solo se quedó con lo que nunca cuidó en soledad. Algunos decían que se lo buscó, otros que fue una víctima de sus propias decisiones. Pero la verdad es que nadie lo conocía del todo. Solo ella ya no hablaba de Elan, no por dolor, por tears. Porque cuando una mujer se libera de un vínculo tóxico, no necesita destruir al otro, solo necesita seguir caminando, sin mirar atrás. Una tarde, mientras caminaba por un mercadito local, Mariana vio una cámara antigua en venta. Era similar a la que usaba su padre cuando era niña. La tomó entre las manos y recordó una escena vieja, ella, pequeña, posando frente al lente, con una flor en el pelo. Sin pensarlo demasiado, la compró. Al llegar a casa, la limpió. La colocó en una repisa junto a su planta y escribió en una etiqueta para capturar lo que merece ser recordado. No lo hacía por nostalgia, sino por intención. Porque había aprendido que no todo merece quedar en fotos, que hay momentos que valen por lo que se sienten, no por lo que se muestran. A partir de ese día, comenzó a hacer fotos analógicas en paisajes, calles, mujeres mayores sentadas en bancos, niños corriendo. Nada posado, todo real, como ella, como su vida nueva. Y aunque no era fotógrafa, encontraba placer en detener el tiempo en imágenes que no buscaban likes, sino memoria. Con el paso del tiempo, su círculo se hizo más claro. Algunas viejas amistades desaparecieron, otras renacieron, y varias nuevas surgieron. No necesitaba multitud, solo connection. Se rodeaba de personas que no le preguntaban por su pasado a cada rato, que no necesitaban que ella explicara su fuerza. Una de sus nuevas amigas, durante una charla en la cocina, le dijo: sos de esas que sobreviven sin hacer ruido. A Mariana sonrió, porque sí, era eso, una sobreviviente silenciosa. Y también una constructora de paz. No porque no doliera, sino porque eligió no vivir en ese dolor. Ahora sus días eran suyos. Nadie le decía qué hora dormir, qué decir en una reunión, cómo vestirse para agradar. Y eso, que parecía tan básico, era su conquista más grande. Había tardado en llegar ahí, pero había llegado, y cada minuto que pasaba en libertad era una celebración silenciosa, una afirmación de que nunca es tarde para volver a casa, aunque esa casa sea una misma. Un sábado por la tarde, Mariana se animó a algo nuevo, a subir un pequeño texto suyo en una red social enfocada en escritura. No tenía muchos seguidores. No lo hizo por exposición, lo hizo por impulso interno, como quien deja una botella con mensaje en el mar. El texto hablaba de renacer, de cerrar puertas sin escándalo, de encontrar consuelo en una taza caliente o en una caminata larga. Al día siguiente, tenía docenas de comentarios. Mujeres de distintas ciudades le agradecían por poner en palabras lo que muchas callaban. Algunas compartían sus propias historias. Otras simplemente escribían: gracias a mí, diste fuerza. Ella no respondió a todos, pero leyó cada uno con un nudo en el pecho. No por tristeza, por conexión, porque entendía que no estaba sola, y que lo que había vivido, aunque doloroso, tenía propósitos y ayudaba a otras a levantarse. Ese día escribió en su libreta Anhai: heridas que se transforman en faro si uno se permite alumbrar desde ellas. A partir de ahí, empezó a escribir con más regularidad. No era una carrera, no era una ambición,
era necesidad emocional. Cada texto era una parte de su historia, liberada al viento. Empezaron a invitarla a más espacios en clubs, círculos de mujeres, radios comunitarias, y ella decía que sí, no por protagonismo, sino por redención. Porque contar lo vivido sin vergüenza era su forma de sanar. Una noche, después de una charla intensa, una mujer se le acercó llorando. Estaba por volver con él. Hasta que te escuché. Mariana la abrazó, no dijo nada, porque entendía que no siempre hacen falta palabras para sostener a alguien. A veces, el solo hecho de existir con verdad ya es resistencia. Al volver a casa, se descalzó, se preparó una sopa y se sentó en su sillón con la planta al lado. La miró. Estaba más grande, con una flor diminuta brotando. Anne sonrió, porque esa flor no era casualidad. Era símbolo. Era reflejo. Era ella con el paso del tiempo. Mariana ya no pensaba en él. No como antes, a veces su rostro venía en un sueño, como una sombra lejana, o encontraba algo que le recordaba a una escena compartida. Pero no dolía, no quemaban. Era solo un eco, como cuando una canción que ya no se escucha sigue flotando en la memoria. Un día, recibió un correo sin remitente claro. No era ofensivo, solo una frase. ¿Te acordás cuando reíamos juntos? No respondió, ni siquiera lo marcó como leído. Cerró la pantalla y siguió cocinando, porque ya no necesitaba validar el pasado. Había aprendido que hay cosas que no se contestan. 6. Esa noche cenó con amigas. Rieron, brindaron, contaron anécdotas sin final feliz y sin vergüenza. Ya no hablaban de sobrevivir. Hablaban de vivir, y eso, en su caso, era una victoria diaria, silenciosa, pero absoluta. Una mañana, al abrir su libreta, encontró una hoja suelta que no recordaba haber escrito. Tenía una frase corta. Estoy aprendiendo a habitarme sin miedo. La leyó varias veces. La dejó sobre la mesa, sin moverla, como quien encuentra una verdad y no necesita decorarla. Porque sí. Eso era lo que estaba haciendo, aprendiendo a habitarse, a quedarse con ella misma sin sentirse en deuda, a llenar su tiempo de sí, no de otros. Y cada vez lo hacía mejor. Salía sola, viajaba sola, se reía sola. No por resignación, Anne, por autonomía. Un día alguien la invitó a una cena con intenciones románticas. Ella agradeció, no fue. No porque no quisiera amar otra vez, sino porque aún estaba amándose a ella. Y eso no tenía prisa. No tenía falta. No tenía vacío. Era un proceso, uno que, esta vez, no pensaba apresurar ni compartir por miedo a estar sola, porque ya no lo estaba. Una tarde, mientras organizaba sus archivos digitales, Mariana encontró un video antiguo. Estaban en una playa. Él grababa mientras ella bailaba descalza sobre la arena, riendo. Dudó en verlo completo, Anne, pero lo hizo. No con tristeza, con distancia, porque entendía que esa mujer era ella. Y al mismo tiempo, ya no. Pausó el video justo en el momento en que él decía, sos mi todo, sintió una punzada. Sí, pero no por amor perdido, por todo lo que creyó en palabras que nunca fueron respaldo. Cerró el archivo y lo eliminó, no por rabia, porque sabía que hay archivos que no ocupan solo memoria digital, sino emocional. Y ya no había lugar para eso. Esa noche escribió una carta, no para él, para ella misma. Una donde se agradecía haber tenido el coraje de irse, de empezar de cero, de no haberse rendido cuando todo parecía pérdida. Luego la guardó entre las páginas de su libreta, como recordatorio silencioso de que nunca más se iba a abandonar. Días después, recibió la visita inesperada de su madre. No habían tenido una relación cercana en los últimos años, pero esa tarde, en su departamento lleno de luz y plantas, hablaron por horas. La madre, con ojos húmedos, le dijo, nunca te entendí del todo. Pero ahora te admiro. Mariana no lloró, pero algo en su interior se aflojó, porque esas palabras venían de una mujer que también había callado demasiado en su vida. Hablaron de historias familiares, de decisions, de miedo y coraje. Y por primera vez, no se sintió juzgada. Se sintió vista al despedirse. La madre la abrazó fuerte y le susurró, gracias por mostrarme que siempre se puede empezar de nuevo. Mariana cerró la puerta,
y se apoyó en ella unos segundos. No por debilidad, por gratitud. Porque a veces, el mayor regalo no es que te pidan perdón, sino que te comprendan al fin. Pasaron algunas semanas, y Mariana decidió tomar un tren hacia un pueblo cercano que siempre había querido visitar. No era un viaje largo ni lujoso, era un gesto, una declaración personal de que ya no necesitaba pretextos para moverse, para explorar, para regalarse vida. Llevó solo una mochila, su libreta, una bufanda tejida por una amiga y muchas ganas de respirar otros aires. Al llegar, caminó por calles empedradas, entró en librerías pequeñas, habló con desconocidos sin temor, se sintió liviana. De noche, en la habitación de una posada simple, se sirvió una copa de vino y escribió frente a una ventana abierta: «Estoy sola y estoy completa». Y esa frase, sencilla, le cayó como una bendición. No buscaba confirmación externa, no necesitaba testigos, porque todo lo que era, todo lo que había logrado, estaba ahí, entre ella y ese cuaderno gastado que llevaba meses llenando con trozos de su renacer. A la mañana siguiente, al volver a su ciudad, sintió una extraña emoción al ver desde el tren los edificios conocidos. No nostalgia, sino una especie de paz con su propio lugar en el mundo. Ya no era alguien que huía, era alguien que elegía. Al llegar a su departamento, encontró un sobre sin remitente en la puerta. Lo tomó sin prisa. Lo abrió sentada en su sillón, junto a su planta. Era una carta brief. De Elan no decía mucho, solo una línea escrita con letra desordenada: «Nunca imaginé que me verías así». Ella la leyó 3 veces, no por confusión, por simbolismo, porque esa frase era el eco exacto de todo lo que alguna vez soñó que él entendiera. Solo la dejó sobre la mesa y se levantó a preparar té, porque algunas cosas cuando llegan tarde ya no merecen altar, solo un espacio donde no estorben. Esa noche, mientras tomaba su té, Mariana encendió una vela junto a la ventana abierta. Afuera, la ciudad murmuraba su ritmo habitual: autos, voces lejanas, alguna carcajada en la vereda. Pero en su casa, todo era silencio, un silencio bueno, de esos que no pesan, que no esconden tensión, que uno duelo. Se sentó en su sillón favorito, acarició el borde de su libreta con los dedos y la abrió en una página nueva. Escribió sin pensarlo: «El amor más difícil fue el mío, pero también el más firme». Porque sí, amarse después del abandono, de la traición, del desprecio, es un acto de coraje. Ella lo había hecho, a su ritmo, con sus heridas, con sus dudas, pero sin volver atrás. Al cerrar el cuaderno, se miró reflejada en el vidrio de la ventana. Ya no buscaba aprobación en esa imagen, solo constatar que estaba ahí, viva, presente, completa. Días después, recibió una invitación para hablar en un evento nacional sobre resiliencia femenina. Era algo grande, formal, de esos espacios donde antes jamás habría imaginado estar. Dudó, pero aceptó, no por ego, por mensaje, porque entendía que su historia no era especial por ser dramática, sino por ser posible. Subió al escenario con ropa sencilla, sin maquillaje excesivo, con el cabello corto peinado como le gustaba. Tomó el micrófono y habló desde las entrañas. No dijo nombres, no expuso detalles morbosos. Solo compartió el proceso, la caída en el vacío, en el corte de pelo, en la planta, en la llave, y sobre todo, el renacer. El público no aplaudió de inmediato. Hubo silencio primero, de esos que dicen más que cualquier ovación, y después una ola de palmas largas, sinceras, sin espectáculo. Ella bajó del escenario con una calma nueva. Ya no tenía que demostrar nada, solo seguir viviendo con verdad. Después del evento, muchas mujeres se acercaron a hablar con ella. Algunas lo revan, otras solo la miraban con una mezcla de admiración y alivio. Una en particular le tomó las manos y dijo: «Ambos, dijiste lo que yo nunca supe cómo decir». Mariana la abrazó. No tenía respuestas para todas, pero tenía presencia. Y a veces, eso bastaba. Al volver a casa, dejó su bolso en el suelo, se descalzó y se acostó sobre la alfombra, con los brazos abiertos. No por agotamiento, porque todo lo que un día pareció ruina, ahora era cimiento. Ya no había miedo a la noche,
ni ansiedad por el mañana. Solo un presente claro habitado Anne, y mientras el ventilador del techo giraba lento, ella cerró los ojos y se dijo en silencio honesto: esto también es amor, no de pareja, no de novela en amor propio. Amor suficiente. Una semana más tarde, mientras regaba sus plantas, notó que la primera que había comprado, aquella pequeña que simbolizaba su renacimiento, tenía una nueva hoja, pequeña, tierna, pero firme. La acarició con la yema del dedo y sonrió. No dijo nada. No necesitaba palabras, porque esa hoja era una señal. No mágica real, era el resultado de cuidado, de constancia, de elección, como ella misma. Todo lo que había florecido en su vida no vino de milagros, ni de rescates ajenos. Vino de su decisión de no quedarse en lo que dolía, de su coraje de construir algo mejor sin garantías. Al final de ese día, mientras organizaba su escritorio, encontró una postal sin usar. En ella escribió: gracias por irte. Me enseñaste a volver a mí. La guardó en un libro. No pensaba enviarla. Era solo un testimonio íntimo de su libertad conquistada. Pasaron los meses y la vida de Mariana siguió su curso, serena pero firme. Había días en que la tristeza la visitaba, como una vieja conocida que ya no asustaba. La recibía, la dejaba sentarse un rato, y luego la dejaba ir. Ya no luchaba contra ella, Anne. La integraba, porque entendía que no hay luz sin sombra, y que cada emoción que la atravesaba era parte de su proceso, no un retroceso. Un día, mientras caminaba por la costanera, una joven se le acercó. «¡Sos Mariana! ¡Vi tu charla!». Ella asintió. La chica se emocionó. «Gracias por mostrar que se puede salir y seguir entera». Mariana no respondió con grandes palabras. Solo puso una mano sobre el hombro de la joven y dijo: «¿Anne, sí? ¿Se puede? Pero se tarda». Y está bien, Anne, porque no quería vender finales felices. Quería hablar de caminos reales, de procesos con curvas, baches y silencios. Y la joven lo entendió, porque se quedó en silencio y sonrió. Esa misma noche, en su casa, Mariana abrió un nuevo libro que había comprado hacía días y aún no tocaba. Se sirvió una copa de vino blanco, puso música instrumental suave y se recostó en el sofá. A medida que leía, sentía cómo su cuerpo descansaba, no solo físicamente, también en identidad. Ya no era la ni la traicionada, ni la mujer fuerte. Era ella, Mariana Anne, sin etiquetas, sin necesidad de narrativas. Solo una mujer viviendo su presente con dignidad. En un momento, cerró el libro y se quedó mirando al techo. Pensó en todo lo que había soltado, en todo lo que había abrazado. Y por primera vez, no sintió ni rencor, ni dolor, ni pena. Sintió orgullo tranquilo, sencillo pero profundo, porque no cualquiera se salva, no cualquiera se sostiene, no cualquiera renace con tanta calma. Un domingo por la mañana se levantó temprano. Había sol, pero de ese que calienta sin sofocar. Abrió todas las ventanas, puso agua a hervir y se preparó un mate. Se sentó en el balcón con los pies descalzos y su libreta en el regazo. No tenía prisa. No tenía pendientes. Tenía ganas de escribir y se lo permitió. Entre líneas, plasmó una escena que aún no había contado el día que cerró la puerta de su antigua casa sin mirar atrás. Lo escribió con detalles, con sensaciones, no para revivir el dolor, sino para honrar la fuerza de esa decisión. Al terminar el texto, escribió abajo Anne, y por fin pude respirar. Cerró la libreta y se quedó mirando la calle desde arriba. Una señora regaba sus plantas, un niño corría en bicicleta, una pareja discutía bajito en la esquina, la vida zaguía, y ella también. No había aplausos, no había testigos, solo ella, en su paz. Y en ese momento, Mariana se levantó, caminó hacia adentro y se detuvo frente al espejo del pasillo. Se miró en el cabello un poco más largo, el rostro sereno, las manos sin temblor. No dijo nada. No sonrió, solo se contempló en silencio. Caminó hasta la repisa, tomó la cámara antigua que compró meses atrás y se hizo una foto frente al ventanal, no para compartirla, para recordarse, para tener registro de ese día en que la calma no fue una excepción, sino la norma, en que su historia
No necesitó un cierre dramático ni una revancha, solo un final con sentido. Guardó la cámara, volvió al balcón, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Respiró hondo, sin pensar en nada, porque ese era su triunfo en existir sin miedo. Sentirse suficiente y entender que su mayor victoria fue haberse elegido a tiempo. Al atardecer, cuando el sol empezó a teñir de naranja los edificios, Mariana se puso de pie y caminó hasta la cocina. Lavó la taza con calma, como si cada gesto simple fuera un ritual. Luego tomó una hoja en blanco, escribió su nombre en el centro y la colocó en la puerta de la heladera con un imán. No era para que alguien más lo viera, era para ella, para no olvidarse nunca más de quién era. Se quedó un rato mirándola. Ese nombre ya no era una firma perdida en documentos ajenos. Era una declaración, una identidad reconstruida con paciencia, con dolor, con firmeza. Y entonces, sin ruido, sin música épica, sin testigos, sonrió en una sonrisa suave, real, completa, porque por fin, sin drama, sin permiso, sin miedo, Mariana era libre. Y eso, en su historia, era lo más parecido a la felicidad.